Dejamos de contemplar que esta tierra gobernada por el ego mata al débil. Bueno, yo lo que a donde lo voy a llevar la sesión de hoy es sobre todo a uno de los actores centrales, o el actor central de los tiempos que vivimos, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, jurídicos, culturales, etcétera, que son las empresas transnacionales, las grandes empresas. Llamémosle multinacionales, transnacionales, grandes corporaciones, grandes empresas, bancos, fondos de inversión. Bueno, los agentes, los vectores centrales de la globalización capitalista, ¿no? O del capitalismo global. El principal agente de poder a todos los niveles, ¿no? Es el objeto de estudio al que nos dedicamos en NOMAL, en el Observatorio de Multinacionales en América Latina. Y como iremos viendo ahora en el rato que sigue, tampoco actúan solas, ¿no? Digamos, actúan a través de una red, de una alianza con otra serie de agentes para desplegar su poder. Entonces, lo que voy a hablar es, en primer lugar, como, digamos, una especie de diagnóstico, una especie de análisis más o menos rápido, breve, de lo que es la situación actual del capitalismo global en torno a tres elementos. Por un lado, las empresas, las grandes empresas. Por otro lado, los estados. ¿Cuál es el papel que tienen los estados? Me está persiguiendo una mosca. ¿Cuál es el papel que tienen los estados en relación con las empresas? Y cómo es el ordenamiento internacional, sobre todo en términos jurídicos, que es lo más desconocido, en el que operan los estados y las empresas conjuntamente, ¿vale? Y esa es como una primera parte. Y luego una segunda parte en la que podemos ver cómo, frente a ese estado de cosas, hay unas propuestas, por un lado desde la agenda, digamos, de la extrema derecha o desde el neofascismo, como queramos llamarle, ¿no? Y por otro lado, desde la agenda progresista, ¿no? Desde algo que podríamos llamar el capitalismo verde o algo así, y cómo frente a ambas posiciones pues, podría haber otra serie de posibilidades que no pasan ni por una ni por otra, en donde podrían buscarse la interacción desde parámetros emancipadores, de creación de comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un poco el planteamiento que vamos a ver ahora, y no quiero hablar más de 3/4 de hora como mucho, para que luego haya por lo menos otro tanto rato de que habléis vosotras y vosotros, ¿no? Quería empezar con una cita, porque ahora en septiembre, igual lo que digo lo sabéis de sobra, pero como no sé, me decía antes Miguel que, bueno, pues que estáis gente como de diferentes procedencias y sitios y trayectorias y tradiciones. Entonces, vamos a empezar por... Ahora en septiembre se cumplen 50 años del que muchos autores y autoras datan como el momento fundacional del neoliberalismo, ¿no? Si hay en algún momento que empieza el neoliberalismo, si eso se pudiera poner en algún sitio, es un símbolo, ¿no? O sea, el neoliberalismo no empieza un día, yo sé. Pero si se pudiera poner un día en el que empieza, se cumple 50 años ahora, en septiembre. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser? Podría ser la crisis del petróleo del 73, podría ser. ¿Qué cosa dijeron por ahí? El golpe de Estado de Chile, el 11 de septiembre del 73, ¿no? Y la crisis del petróleo también es en el año 73, ¿no? Harvey, bueno, uno de los teóricos del sistema mundo, ¿no? De la economía global, lo sitúa el comienzo del neoliberalismo en el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre del 73, por lo que representa de imposición por la fuerza de toda una serie de políticas y de doctrinas económicas que ya estaban en el contexto de la época, pero que se terminan de imponer por la fuerza con el golpe de Estado de Chile, y a partir de ahí se extienden a América Latina y al resto de los territorios del planeta hasta conformar pues, todo lo que sabemos que ha pasado en estos 50 años de extensión de las políticas neoliberales, ¿no? Y el presidente Salvador Allende
decía un año antes, en el año 72, en Naciones Unidas, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en otro momento de la historia, ¿no? En el año 72 existía la Unión Soviética, existían los países alineados del tercer mundo que hacían piña, existía otra serie de contrapoderes a nivel internacional, y Salvador Allende fue en diciembre del año 72 a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, y decía, y cito literalmente: estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Esto es del año 72, ¿no? O sea, si en algún momento pensamos que el poder de las transnacionales es algo relativamente reciente, es algo que como mínimo tiene 50 años, más los anteriores, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que fue el comienzo del neoliberalismo. Una de las medidas que provocaron la intervención militar apoyada por Estados Unidos en Chile tuvo que ver con la nacionalización del cobre y las políticas fiscales, impositivas y redistributivas de cara a las multinacionales extranjeras que operaban en Chile, que sobre todo eran estadounidenses y sobre todo se dedicaban al cobre, ¿no? En ese discurso, que si os interesa se puede consultar libremente en Internet, el año pasado se cumplieron 50 años del discurso, en 2022, y hubo como varias celebraciones, aniversarios y demás, se puede consultar íntegro en Internet. El presidente Allende citaba con nombres y apellidos a todas las empresas estadounidenses que estaban saqueando su país, ¿no? Algo que hoy suena como medio impensable, ¿no? No oímos prácticamente ningún político hablar de empresas con nombres y apellidos, ¿no? De bancos, de fondos de inversión, de inmobiliarias, de empresas energéticas. Es muy raro que se abre con nombres y apellidos de las grandes empresas. El presidente Allende lo hacía en el año 72 y un año después pues, tuvo lugar el golpe de Estado, ¿no? Bueno, primera idea. Uso esta cita para ver, bueno, cómo ese gran poder de las grandes corporaciones que decía Allende no están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución del interés colectivo, no hay Estado que las controle, etcétera. Pues si en el año 72 era así, en los 50 años siguientes, digamos que se ha multiplicado por no sé cuántas veces, ¿no? O sea, si hay algo que caracteriza la evolución de la economía mundial en los últimos 50 años es la expansión del poder de las grandes corporaciones. Un poder que no vamos a dar aquí muchos datos, que seguro los conocéis, es fundamentalmente económico, ¿no? Control de los sectores estratégicos, lógica de crecimiento y acumulación, enriquecimiento de sus grandes propietarios, pero no de las mayorías sociales. Bueno, un gran poder económico es muy conocido, se habla muchas veces de cómo hay muchas empresas que manejan un volumen de ingresos anual superior al Producto Interno Bruto de muchos países, ¿no? Es un dato como muy conocido en la parte económica. Pero también es un gran poder político, que también creo es bastante evidente, ¿no? De esa centralidad en la economía mundial se deriva toda una serie de derivas políticas, o sea, a través de lobbies, a través de... no necesariamente en la sombra, sino incluso directamente, ¿no? De su interacción con los gobiernos, con los estados, con las instituciones internacionales a la hora de dictar políticas. Es innegable el papel de las grandes patronales y de las grandes empresas en las reformas del mercado laboral, del sistema de pensiones, qué sé yo, de privatizar un montón de sectores básicos. También es bastante claro su poder cultural, ¿no? Económico, político, pero también cultural, en la creación de imaginarios, en la creación de los conceptos y valores básicos con los que nos manejamos en sociedad, ¿no? En toda una serie de terminologías, de narrativas que tenemos interiorizadas y que llaman inversión a lo que gasta una empresa en sus negocios y, sin embargo, llaman gasto a lo que en un presupuesto estatal se dedica a sanidad o educación, ¿no? Por ejemplo. Una cosa es inversión y la otra es gasto, cuando en realidad son partidas económicas que le podríamos llamar de otra manera, ¿no? O como llaman seguridad jurídica, por ejemplo, a los contratos de las empresas, y sin embargo nunca se habla de seguridad jurídica a la hora de hablar de derechos humanos, derechos laborales, derechos de las mujeres o de las personas empobrecidas, ¿no? Bueno, una creación de todo tipo de
de imaginarios y narrativas que no pasa solo por la publicidad, ¿no? o las marcas o los imaginarios, sino que pasa directamente por la propiedad de todos los medios que elaboran los discursos que vemos todos los días, ¿no? Todos esos discursos. Ya no es que las multinacionales necesiten anunciarse, sino que son las dueñas de los medios, básicamente. Entonces, pasa por la selección de las noticias y el enfoque de las noticias. Pero en lo que me voy a detener un poquito más, quizás porque es lo menos conocido, es también en el poder jurídico que tienen estas empresas, ¿no? Durante mucho tiempo hemos dicho, se ha pensado, se ha escrito, se ha hablado mucho de cómo el neoliberalismo vendría, digamos, a difuminar los estados. Los estados, ahora ya no parece tanto en los últimos años, pero durante los 90 y los 2000, en mucha literatura, en muchos movimientos y organizaciones sociales, se hablaba mucho de cómo el Estado estaba cediendo todo su poder, estaba desapareciendo, estaba perdiendo toda capacidad de intervención, no solo en la economía, sino en múltiples esferas de la vida en sociedad, para cedérselo a los grandes poderes económicos, ¿no? Grandes empresas y bancos. Eso es verdad y no es verdad, ¿no? Tiene una parte de verdad. Claro que ha habido una desregulación de los estados, de lo que en Europa se llamó el estado del bienestar, ¿no? El estado social, que se extendió después de la Segunda Guerra Mundial con un montón de políticas públicas y demás. Claro que eso se ha desregulado en todo lo que tiene que ver con derechos sociales, derechos laborales, ambientales, etcétera. Pero al mismo tiempo, los estados se han reforzado muy mucho en todo lo que tiene que ver con legislar en favor de los grandes capitales. Mientras se ha desregulado todo lo que tiene que ver con derechos sociales, se ha re-regulado muy fuertemente los derechos de las grandes empresas, o sea, sus contratos, sus inversiones, sus negocios. Ahora ahondaré un poco más en eso. Es decir, que de todo ese poder económico, político, cultural y jurídico que ha evolucionado hacia una concentración de cada vez más poder en las grandes corporaciones en los últimos 50 años, se deriva, y también hablamos luego un poco más de esto, lo que podríamos denominar la arquitectura de la impunidad, ¿no? Un sistema internacional, un ordenamiento jurídico, pero político, diríamos, a nivel internacional, que privilegia los derechos de las grandes empresas, o sea, de los grandes propietarios, de los grandes dueños, porque al final las empresas no son sino vehículos para el enriquecimiento de un puñado de gente, de muy pocas personas. Una arquitectura, como digo, que privilegia esos derechos en detrimento de los derechos de las mayorías sociales y del entorno, ¿no? Digamos, del medio ambiente, del conjunto de la vida en el planeta, ¿no? Eso es básicamente, por decirlo así en un titular, lo que definiría el estado actual de cosas. Una clara asimetría, los juristas lo llaman una asimetría normativa, una asimetría entre los derechos de las empresas y los derechos de las personas, por decirlo rápido, ¿no? O derechos del capital y derechos humanos, entendiendo los derechos humanos en sentido amplio, ¿no? También de la naturaleza y demás. Y en esa evolución del poder de las grandes compañías siguen siendo centrales los mismos mecanismos de generación de riqueza, que como digo van a unas pocas manos, a unos pocos bolsillos, que permanecen desde los inicios del capitalismo, ¿no? O por no irnos 500 años más atrás, desde la Revolución Industrial, ¿no? Desde el siglo XIX hasta hoy, que siguen pasando, como hace 2 siglos, como hace 5 siglos, por la apropiación de la fuerza de trabajo, ¿no? Por la explotación laboral, sin duda, ya lo sabemos, pero que al mismo tiempo no se puede separar esa generación de riqueza no solo de la explotación de la fuerza de trabajo, sino de la mercantilización, iba a decir de la naturaleza, pero de la mercantilización de todo, básicamente, de todo, no solo del entorno natural, no solo de lo que habitualmente se llama recursos naturales, otro término que pues tenemos bien metido hasta adentro, recursos naturales, la naturaleza como un recurso, ¿no? Sino de todo, bienes, saberes, relaciones,
servicios, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo, es ese sistema capaz de fagocitarlo todo, incluidas buenas intenciones, buenas ideas, experimentos cooperativos, etcétera, todo lo que se pueda monetarizar y servir para una lógica de crecimiento y acumulación, pues puede ser fagocitado por el neoliberalismo, ¿no? Que a su vez lo mete en una dinámica de financiarización, que es la clave también de la salida neoliberal después de la crisis del año 73, de la crisis del petróleo. Digamos que ahí lo novedoso en los últimos 50 años es la dinámica de financiarización, o sea, no solo explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, sino de la invención, digamos, o el desarrollo de todo un montón de mecanismos financieros, derivados financieros, mercados financieros de segundo, tercer y muchos niveles después, para seguir generando riqueza, y que ayer como hoy sigue pasando, para que esa rueda del crecimiento y la acumulación siga creciendo, sigue pasando una y otra vez por la desposesión, ¿no? Hablaba antes de Harvey como uno de los autores que cita el comienzo del neoliberalismo en el año 73. Bueno, pues la idea de Harvey de acumulación por desposesión, o sea, el capitalismo siempre tiene que estar desposeyendo a los seres humanos, no humanos, al conjunto de la vida en el planeta de saberes, de bienes, de productos, de recursos. Tiene que estar continuamente desposeyéndolos para incorporarlos al mercado y poder seguir con esa lógica de crecimiento y acumulación, entre comillas, infinita, que ya sabemos que no es infinita, lo habéis visto esta mañana, lo veréis en otras sesiones del encuentro, pero que tiene que estar continuamente desposeyéndonos para incorporar al mercado de todo un conjunto de bienes y saberes y productos y recursos para seguirse enriqueciendo, ¿no? Y en todo eso, como digo, las grandes empresas, podríamos hablar también de los grandes bancos, podríamos hablar también de los fondos de inversión, son los actores centrales de ese modelo, ¿no? De un modelo que pasa por esa extensión hasta que se pueda, de la lógica de crecimiento y acumulación y siempre mayor beneficio en menos manos que el año anterior. Decía Allende, y voy a la segunda idea, volviendo a la frase del principio, no voy a decir otra, que estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los estados, ¿no? Eso, voy a la segunda idea, que es el papel de los estados en todo esto. Eso ha sido una tradición de pensamiento dentro de las izquierdas durante mucho tiempo, sigue hoy siendo una tradición de pensamiento. Parecería que las grandes empresas se oponen a los estados, ¿no? O se podrían oponer a los estados. Pero la realidad, como decía antes, de los últimos 50 años o más de extensión de políticas neoliberales es que nada de lo que hoy son las grandes empresas sería posible sin ir de la mano en todo momento con los estados. No es una colaboración, no es un apoyo puntual, no es un empujón para que puedan expandirse por el mundo, es una verdadera alianza público-privada. Se habla muchas veces de alianzas público-privadas, ¿no? La verdadera alianza público-privada es la alianza de los estados centrales con las grandes empresas con sede en su territorio para su expansión global. Luego, si queréis, podemos debatir un poco esto, ¿no? La idea de soberanía, esa idea de los estados teniendo capacidad de decidir sobre los destinos de sus sociedades y digamos, las empresas transnacionales caminando por otro lado, no, en realidad no es tal. Los grandes estados han ido de la mano una y otra vez de las grandes compañías y hoy, si cabe, más todavía. Tanto los estados de origen, digamos, en el caso de España, el caso del Estado español, todos los gobiernos españoles han ido de la mano de la expansión de las grandes empresas por todo el mundo, particularmente en América Latina. Eso es lo que más hemos estudiado nosotros en Oman, ¿no? Las multinacionales españolas en América Latina. Todos los gobiernos españoles, sin importar el signo de los mismos, han tenido la misma política con las grandes compañías. Han tenido otras diferencias, claro que sí, pero en lo que se refiere a la expansión del poder político-económico de las compañías han sido
han sido políticas absolutamente similares, ¿no? Podríamos hablar lo mismo de pues, Estados Unidos con las grandes empresas con sede en su país, de todas las empresas europeas y demás. Es lo que podríamos llamar la creación de la pista de despegue para la expansión global, ¿no? Esa pista de despegue, esas condiciones de posibilidad para que las grandes compañías puedan expandirse por todo el mundo, les han sido brindadas por los estados. ¿Cómo? Pues a través de un montón de mecanismos económicos, créditos blandos, subvenciones, exenciones fiscales, bueno, un montón de mecanismos económicos, pero también diplomáticos, con las embajadas, con los viajes al exterior, con la Casa Real, en fin, con todo tipo de acciones, lo que habitualmente se llama diplomacia económica, así se llama en las universidades hoy esta estrategia, ¿no? Diplomacia económica, o incluso también, en el caso español no es tan así, pero en otras potencias del centro sí ha sido más así, ¿no? Intervenciones militares, ¿no? Ha llegado el caso, o golpes de Estado blandos, o todo lo que ahora llaman el lawfare, ¿no? Esa especie de golpes de Estado judiciales, ¿no? Como cambios de las reglas del juego en las normas judiciales para quitarse de en medio gobernantes. Bueno, esa pista de despegue de las grandes compañías para poder expandir sus negocios a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, es inviable sin ir de la mano en todo momento con los estados, ¿no? Pero al mismo tiempo también sería inviable si no hubiera habido una pista de aterrizaje en el resto de países del globo que también, digamos, ha sentado las condiciones para que estas mismas compañías puedan expandirse ahí. Y ahí ha habido también otra serie de presiones, ¿no? La presión no solo las presiones militares, la presión de la deuda externa, la presión de bloqueos, la presión de los tratados comerciales. No solo es, digamos, una cosa voluntaria, tiene que ver también con el fomento de las élites locales, en fin, de prebendas para los gobernantes de aquí y de allá. Bueno, toda una serie de procesos más complejos, pero que han sentado, bueno, pues esas condiciones de que haya una pista de despegue aquí y una pista de aterrizaje y en otras partes para que estas compañías puedan desarrollar sus negocios, ¿no? Y a la vez no se entendería sin algo que llevamos criticando al menos 30 años, ¿no? Desde que, igual algunas de las que estáis aquí ya estabais hace 30 años en la cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se celebró en Madrid a mediados de los 90, ¿no? Cuando se cumplían 50 años de la creación del fondo y del banco, en el año 94, 50 años después de su creación, se reunieron en Madrid, en lo que se llamó el foro Las otras voces del planeta, 50 años bastan, y ya entonces decíamos, y hoy lo seguiríamos diciendo, cómo toda esa expansión del poder corporativo también es posible gracias a las instituciones económico-financieras internacionales, ¿no? Que van de la mano de los estados, porque son los estados al fin y al cabo quien intervienen en esas instituciones, pero lo que ha sido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o más recientemente la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, por hablar de las instituciones que tenemos aquí cerquita, ¿no? Lo que se llama en su momento, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que después del golpe financiero en Grecia, pues dejaron de usar ese nombre, pero siguen operando igual. Como digo, todo este papel de los estados, que no es que hayan desaparecido, sino que han reducido mucho su intervención, como decía antes, en derechos sociales, pero han reforzado su poder en todo lo que tiene que ver con regulación de las grandes compañías, se ha vuelto todavía más central después de la pandemia. Todavía más. O sea, de 2020 hasta ahora, con la ruptura de todas las cadenas de valor, ¿no? de todos los procesos de distribución y consumo a nivel mundial, con todos los parones en la actividad económica de las grandes compañías, casi que la única posibilidad para que las grandes empresas hayan podido seguir manteniendo su rueda de beneficios ha sido el apoyo, digamos, el estar permanentemente siendo rescatadas por los estados. En el caso español se ve muy bien. Lo más conocido han sido los ERTEs,
que por supuesto que también han servido para rescatar otro tipo de negocios y pequeñas empresas que si no se hubieran ido al garete, ¿no? Pero que en el caso de las grandes compañías ha significado subvencionarle los costes laborales durante muchos meses, ¿no? O sea, compañías que están teniendo dividendos anuales y beneficios multimillonarios que cada año los reparten y se ha acabado, ya no se pueden recuperar. Cuando vienen un poco mal dadas, sin embargo, son siempre rescatadas por los estados, siempre. En el caso de la pandemia, incluso hasta pagar no el coste total, pero casi, de sus plantillas, ¿no? Los ERTE para las grandes compañías ha sido una tremenda subvención de costes laborales, pero no ha sido ni mucho menos la única forma de subvencionar a las grandes compañías. Sobre todo ha habido una gran creación de dinero, de la nada. O sea, lo que habitualmente se llama deuda, ¿no? Bonos de deuda que emiten las empresas y que son comprados por el Banco Central Europeo. O sea, las empresas se inventan un dinero que no tienen y amplían capital y esa deuda es comprada por el Banco Central Europeo, que compra bonos de deuda de las grandes compañías y ya se verá cuándo las pagan, ¿no? O sea, ha habido una gran inyección de liquidez desde las instituciones públicas, el Banco Central Europeo, pero también los estados, como tal, el Estado español, a las grandes compañías para que puedan seguir sosteniendo sus niveles de beneficio, ¿no? Y ha habido muchos mecanismos, que no os voy a aburrir aquí, pero ha habido los avales del ICO, que igual oísteis, la entrada del Estado en el capital de muchas compañías en problemas, el asegurar sus créditos en otros países con dinero público, que esto lo hace una compañía público-privada que se llama CESCE, comprarle deuda, pagarés, bueno, todo tipo de rescates a las grandes compañías, que muchas veces no salen en el día a día de los medios, por los que pasados 2 años estas grandes compañías están ya batiendo récords de beneficios otra vez, ¿no? Como habéis visto en este semestre, ¿no? Están volviendo a tener beneficios récord y, por supuesto, no se habla de devolver los rescates ni nada parecido, ¿no? Y a la vez, y termino con esto, con el papel de los estados, no solo es un rescate constante de los grandes propietarios, también de las inmobiliarias, de los grandes tenedores de vivienda y demás, sino que otra de las patas en donde sí se han reforzado mucho los estados es en la pata de la represión y el control social. Ahí sí que no han desregulado y digamos, reducido su capacidad de intervención de la vida en sociedad, al contrario. Han reforzado muy mucho los mecanismos de disciplinamiento social y control. La ley Mordaza es el penúltimo ejemplo, pero pues habría muchos otros, ¿no? Ni siquiera con un gobierno progresista durante 4 años se ha tocado una sola coma de la ley Mordaza, ¿no? Que va a estar ahí cuando se den los siguientes estallidos, conflictos y revueltas, que no tenemos ni idea de cuándo va a pasar, pero que en el estado de cosas de extensión de desigualdades y agravamiento de todas las crisis en las que estamos, pues en algún momento se irán dando, ¿no? A ver, ¿cómo voy de tiempo? Vale. Regulín. Voy a la tercera idea. Digamos que este estado de cosas, esta alianza de estados y empresas, lo decía antes, se fundamenta, y voy rápido sobre esta idea, pero creo que es importante, sobre la idea de asimetría normativa, ¿no? Esa arquitectura de la impunidad que funciona a nivel nacional y a nivel internacional para prevalecer unos derechos en función de otros, digamos, ¿no? Para que haya unos negocios empresariales que están blindados, que están protegidos con mucha fuerza, mientras que hay toda una serie de derechos que se supone que son vinculantes, que se supone que están en nuestros ordenamientos jurídicos, pero que no tienen mecanismos de evaluación, seguimiento y cumplimiento, ¿no? Digamos que sería una especie de lex mercatoria, ¿no? Una ley en favor de los mercados, en favor de los grandes capitales y en detrimento de las mayorías sociales. Decía Allende, en aquel discurso del 72, que la comunidad mundial, organizada bajo los principios de Naciones Unidas, no acepta una interpretación del derecho internacional subordinada a los intereses del capitalismo. Lo decía en el año 72. La realidad de los 50 años siguientes es que, lamentablemente, ha ido en sentido contrario. El derecho internacional
si existe ahora mismo para algo, es para defender los intereses de las grandes compañías y no para defender los intereses de las personas, pueblos, comunidades y entornos naturales. Y tenemos múltiples ejemplos de todo esto, seguro que los conocéis mejor que yo, desde Palestina al Sáhara, desde el Mediterráneo hasta el este de Europa, por todo el mundo, pues montones de conflictos donde las resoluciones de derechos humanos, por ejemplo en Palestina, pues llevan 70, 80 años sin cumplirse, ¿no? Pero que no hay que irse tan lejos, podemos ver cómo se está dejando morir a la gente que viene en barca estos días en Canarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No yendo a rescatar saltándose no solo el derecho internacional, sino el derecho, la Convención de Derecho del Mar y los derechos humanos más básicos y todo. Pero, digamos, no hay mecanismos eficaces para hacer cumplir ese derecho internacional. O sea, digamos que, por un lado, esta asimetría normativa se basa en blindar esos derechos del gran capital. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace a través de miles de normas, pero miles de normas, una hiperinflación normativa que dicen los juristas que es imposible de seguir. O sea, solo el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá tiene 1.600 páginas. Ese es uno, pero es que en el mundo hay más de 3.000 acuerdos comerciales, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los principios de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que no son vinculantes, tienen 32 páginas y no son vinculantes. Solo el acuerdo Unión Europea-Canadá tiene 1.600 y las cosas que no se cumplen van a tribunales internacionales de arbitraje, que dictan bloqueos y dictan sanciones a los países, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, miles y miles de normas, habéis oído hablar muchas veces de los tratados de libre comercio, que el libre comercio, pues de libre tienen bastante poco, ¿no? Digamos, tratados comerciales y de inversión, no tienen nada que ver con un intercambio libre entre iguales. Tratados de comercio e inversión, acuerdos de protección de las inversiones, tratados bilaterales, multilaterales, regionales, normas en el Fondo Monetario Internacional, préstamos condicionados, mecanismos de la Organización Mundial del Comercio, tribunales internacionales de arbitraje, donde las grandes compañías pueden demandar a los estados que lesionen sus intereses, pero los pueblos no pueden demandar a las empresas si contaminan su tierra o despiden a su gente. ¿Vale? Los estados tampoco pueden demandar a las empresas ante tribunales internacionales de arbitraje, solo al revés. Solo las empresas pueden demandar a los estados si lesionan sus intereses. ¿Y lesionar sus intereses qué es? Por ejemplo, subir el salario mínimo, ¿no? Veolia, una gran transnacional del agua, demandó a Egipto por subir el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? En Argentina, cuando el gobierno argentino nacionalizó YPF, la filial de Repsol, hace 10 años, Repsol puso una demanda ante el Tribunal Internacional de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI se llama, es un tribunal de arbitraje que está en el Banco Mundial, puso una demanda en Buenos Aires, otra en Madrid, otra en Nueva York, porque cotiza en las diferentes bolsas, puso otra ante el Tribunal Internacional de Arbitraje, el Estado español y la Unión Europea amenazaron con bloquear las importaciones de Argentina a la Unión, hubo presiones diplomáticas, fue la vicepresidenta, el otro, no sé qué. Y al final, bueno, consiguieron un arreglo para la empresa. Mientras tanto, las comunidades mapuches, que llevaban viendo cómo su tierra tenía una contaminación de metales pesados por la extracción de hidrocarburos como 15 o 20 veces superior a lo permitido por la ley, no tenían instancias a nivel internacional para demandar a esa misma empresa, ¿no? Mientras la empresa tiene toda esa serie de mecanismos de derecho duro, digamos, ¿no? O sea, mecanismos eficaces, coercitivos, sancionadores, normativos, las comunidades afectadas por las grandes compañías no tienen ni de lejos nada parecido, ¿no? Las obligaciones de esas compañías se dejan muchas veces en el marco de, bueno, un derecho difuso, un derecho que en teoría es vinculante, los derechos humanos, pero que en la práctica no se hace cumplir, ¿no? Bueno, y frente a eso, frente a ese estado de cosas, yendo un poco ahora ya al terreno de las posibilidades de intervención ahí, digamos que por un lado, como decía al principio, está y ahora en momentos de elecciones pues lo vemos más todavía, ¿no? Están las propuestas de las extremas derechas, los
posfascismos, neofascismos, como queramos llamarle, ¿no? Las propuestas que a nivel internacional han tenido su traducción en los gobiernos de Estados Unidos, de Brasil, de varios países de la Europa del Este, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con con esa expansión del neofascismo global. Y por otro lado, está en la Unión Europea lo que ha sido el paradigma dominante hasta el momento, que tiene que ver con una especie de reformulación del modelo, o así se vende, hacia un capitalismo verde y digital, ¿no? Eso es lo que el mantra que se deduce de todo lo que son los planes, en el caso español, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Lo que tiene que ver con los fondos europeos, los Next Generation, todas las medidas de la Unión Europea post-pandemia, que pasarían por una transformación del modelo hacia, bueno, pues unos modelos de trabajo y de economía mucho más basada en la digitalización y en procesos, diríamos, verdes, más basados en energías renovables y en otro tipo de fuentes energéticas, ¿no? Lo que muchas veces se llama transición ecológica. Aquí tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y todo, ¿no? Pero que sobre todo tienen que ver más con una transición energética que con una transición ecológica, que no es lo mismo, ¿no? O sea, la transición energética pasa por una sustitución de fuentes o por un intento de sustitución de fuentes, porque no va a ser posible de ninguna manera sustituir la era de los combustibles fósiles abundantes y baratos por una expansión de las energías renovables, que puede ser muy potente, pero que requiere de una cantidad de materias primas críticas que, por cierto, se sacan de otras partes del mundo, que no va a ser posible sustituir ese petróleo barato que ha sido el motor de la expansión del capitalismo durante 200 años. No va a ser posible sustituirlo por renovables, pero bueno, digamos, hay un intento en las grandes potencias del centro, en el caso europeo, de hacer esa sustitución de fuentes, de hacer esa transición energética. Las petroleras, por ejemplo, ya han abandonado casi todos sus negocios. Repsol ya prácticamente no tiene campos de extracción de hidrocarburos, ¿no? Se ha pasado a la electricidad, se ha pasado a las renovables, sigue comprando y vendiendo hidrocarburos en los mercados internacionales, pero ha vendido casi todos sus pozos con reservas. Hay un cambio, por así decirlo, de surtidor, pero no hay un cambio de modelo, ¿no? El modelo sigue siendo el mismo, sigue siendo basado en el crecimiento y en la acumulación. Es verdad que como no va a ser posible para todo el mundo, pues bueno, habrá gente que se quede fuera, digamos desde la visión dominante, ¿no? Habrá gente que quede fuera de los mecanismos de producción, distribución y consumo, que no sea funcional a esos mecanismos de riqueza y que, suena fuerte decirlo, pero creo que es la realidad en la que vivimos, se les va a dejar morir, ¿no? Es lo que un autor africano que se llama Akile Membe llama la necropolítica, ¿no? Dejar morir a quienes no son funcionales a los mecanismos habituales de extracción de riqueza, y que es el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, ese discurso del capitalismo verde y digital, digamos, tiene una cara en la que efectivamente se está avanzando en mecanismos de transición energética, pero no así en mecanismos de transición ecológica, ni mucho menos de redistribución del poder, digamos, servir al interés general y no a los intereses corporativos, etcétera, ¿no? Y este discurso, lamentablemente, se ha visto recrudecido con la guerra de Ucrania, ¿no? Esa posibilidad de que fueran declinando los combustibles fósiles mientras se iban expandiendo las renovables y que, bueno, pues fuera declinando un modelo fósil mientras iba avanzando otro renovable dopado con dinero público y demás, pues digamos que se fue al garete con la guerra de Ucrania. Cuando se puso en riesgo el suministro energético en la Unión Europea, Alemania, Francia, España fueron corriendo a Qatar, a donde fuera, a obtener a Estados Unidos, con el gas del fracking,
a obtener hidrocarburos como fuera, al coste que fuera, y para mañana todos los que se pudiera, ¿no? O sea, ese discurso que ya se estaba resquebrajando, ¿no?, de ese capitalismo verde, pues con la guerra, digamos, termina de ponerse absolutamente en evidencia, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero de España el año pasado han vuelto a aumentar. No solo no están disminuyendo, sino que están volviendo a aumentar de manera muy importante, ¿no? Entonces, digamos, frente a todo ese estado de cosas, y sería la última idea, que es una idea bastante más fácil de enunciar que de hacer, claro, y que es, digamos, donde seguramente tenemos los mayores retos, los mayores desafíos, las personas, comunidades, pueblos y organizaciones que queremos cambiar el estado de cosas, ¿no?, que queremos acabar con las desigualdades, que queremos acabar con la depredación de los ecosistemas, es la necesidad de confrontar de manera radical con ese modelo, ¿no?, que ya digo, es una cosa más sencilla de hacer más sencilla de decir que de hacer, ¿no? Con acabar con la centralidad de las grandes corporaciones en el modelo socioeconómico. Ya hay otros modelos de empresa que todavía son relativamente marginales, desgraciadamente, en sociedades como la nuestra, pero que también están avanzando mucho en los últimos tiempos, basados en los principios de la economía social y solidaria, basados en los principios de que no tiene que haber un permanente aumento del lucro cada año para ir a los mismos bolsillos. Esa sería la idea central del asunto, ¿no? Por supuesto que se trata de vivir dignamente y de vivir relativamente bien. Por supuesto que todo el mundo tiene que tener derecho a un salario mínimo, un salario digno y a unas condiciones de vida buena, ¿eh? Y esto se podría conseguir, hay muchos cálculos al respecto, con una redistribución de la riqueza, ¿no?, que sería el primer principio del que tendríamos que partir, ¿no? Salir de ese mantra constante de aumento de los beneficios cada año, que van siempre a la misma gente, que cada vez que hay beneficios se dedica a retribuir a los accionistas, o sea, a los dueños de las grandes compañías, y nunca, ni siquiera a los propios trabajadores y trabajadoras de las empresas, ni siquiera, no al conjunto de la sociedad, sino ni siquiera a los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas, que de hecho uno de los elementos para que las grandes compañías puedan tener beneficios milmillonarios cada año es que los salarios se siguen devaluando cada vez más, ¿no? O sea, los beneficios van así y los salarios van así. Es así. Es otra de las condiciones para que eso sea posible, ¿no? Entonces, digamos que redistribuir la riqueza es un primer principio básico para esa confrontación con el poder corporativo. La segunda idea, voy a dar solo tres, que había muchas más, pero voy a dar solo tres. La segunda idea sería la de repartir todos los trabajos, ¿no? Todos los trabajos, no solo todos los empleos, sino todos los trabajos, productivos y reproductivos. Esa idea que seguramente habéis hablado muchas veces, ¿no?, de ver cómo satisfacer las necesidades humanas, las necesidades básicas y otras no tan básicas, pero al mismo tiempo redistribuir los trabajos. Hay trabajos más cómodos, otros más incómodos, pero la idea es que se redistribuyan y no sigan la división sexual del trabajo que llevamos conociendo tanto tiempo y demás, ¿no? Repartir todos los trabajos, repartir todos los empleos también. Y claro, fácil decirlo y de nuevo difícil hacerlo, replantear esas bases del modelo económico, ¿no? O sea, esos conceptos de productividad, de crecimiento, de acumulación, de propiedad privada, de división por clases, de estratificación de los salarios, bueno, toda una serie de principios en los que se basa supuestamente nuestra vida en sociedad, pero que no hacen sino agrandar las desigualdades y agrandar la crisis socioecológica, la emergencia climática en la que estamos metidas, ¿no? Esas transformaciones estructurales que tienen que partir de principios, digamos, anticapitalistas o postcapitalistas, o como queramos llamarle, digamos, partir de otros principios no basados en el incremento constante del lucro, pero que también pasan por los principios ecologistas, feministas, antirracistas, por supuesto, porque las bases, digamos, de dominación no solo extractivista, sino colonial del modelo están ahí desde hace muchos siglos y siguen estándolo. Esa deconstrucción del orden colonial también es
es sin duda importante. Y todo eso, y termino, desde el intento de articulación de una multiplicidad de sujetos, ¿no? O sea, ya no es solo pues, la centralidad del trabajo, como podía ser hace 50 años con el movimiento sindical, con el movimiento obrero como actor central de las demandas sociales, ¿no? Ha habido muchas transformaciones en los modelos de trabajo. Por supuesto que los sindicatos siguen siendo importantes, pero hay pues, muchos otros actores, movimientos, organizaciones de base, sindicatos sociales, ¿no? Que en los últimos años han tenido mucho poder, sindicatos de vivienda, de trabajadoras que están externalizadas o subcontratadas en muchos sectores económicos, etcétera. Bueno, un intento de alianza, frente a esa alianza público-privada entre el Estado y el gran capital, un intento de alianza entre personas, comunidades, pueblos, etcétera, para tratar de conformar redes contrahegemónicas que además, en la medida de lo posible, intenten ser tan transnacionales como el propio capital, ¿no? O sea, no solo desde las instancias locales, que por supuesto, sino intentando no perder esa perspectiva internacionalista, ¿no? Que en el caso de la solidaridad internacional del Estado español ha sido muy importante históricamente hace décadas, ¿no? Esa perspectiva internacionalista de unión de comunidades y pueblos de todo el mundo, y que esos principios, bueno, pues traten de darle la vuelta a la cosa desde la autoorganización, desde la creación de contrapoder o de poder popular, como queramos llamarle, y sin renunciar en muchos casos a la disputa de los espacios institucionales, ¿no? No creo que estemos ahora en disposición, viendo lo que ha sido el ciclo de los últimos 10, 12 años, de pensar que desde las instituciones van a poder hacerse grandes transformaciones sociales, pero al mismo tiempo es verdad que se transforman cosas y que hay espacios de disputa del poder que se tienen que dar también desde lo institucional, ¿no? Bueno, muchos eslóganes, seguramente complicados de llevar a la práctica, pero bueno, con la idea de dar así algunos apuntes de por dónde podría ir las propuestas transformadoras frente al estado de cosas que decía al principio, ¿no? Y me voy a callar, que llevo ya un rato hablando. Contemplar que esta tierra gobernada